Bienvenidos a Web Paso. El día de hoy hablaremos sobre la programación estructurada. Primeramente, ¿qué es la programación estructurada? Es un paradigma imperativo en el que cada instrucción se sucede de otra hasta terminar la secuencia del programa, es decir, es secuencial. Definimos la instrucción número 1 hasta la instrucción número n que nuestro programa requiera para poder funcionar. En estas instrucciones nosotros vamos a especificar paso a paso lo que tiene que ir haciendo el programa para funcionar. Por ejemplo, si el programa realiza una suma, tenemos que definir cuál es el primer número que suma, cuál es el segundo número que suma y cómo va a realizar ese procedimiento. Entre las características que este paradigma posee, podemos decir que el usuario está muy limitado en las acciones que debe realizar y en el orden de cómo las realiza, ya que al ser un programa lineal, el usuario tiene que seguir la ruta que el programador previamente diseñó para su uso. Además, tiene pocas rupturas en el flujo de la aplicación. Quiere decir que va a haber momentos en los cuales va a haber diferentes caminos o va a repetirse una serie de instrucciones. Sin embargo, el usuario va a estar siempre limitado a cuáles sean estas rupturas en el flujo. El código creado en este paradigma va a crecer a una gran velocidad, ya que cada instrucción o cada acción nueva que queramos que realice el usuario va a requerir una nueva línea de código o una secuencia de líneas de código para funcionar. Además, que como todo es lineal, si nosotros queremos hacer que ciertas partes del código puedan ser ejecutables, necesitaremos hacer una repetición de ellas o en todo caso hacer una ruptura con flujos, una ruptura de flujos con condicionales o bucles, lo cual también va a hacer que el programa sea más largo. Si bien para alguien que ya está familiarizado en el mundo de la programación, estas características pueden ser fáciles de entender, pero el hecho de no estarlo puede causar algunas confusiones al momento de ver estos conceptos. Entonces vamos a explicar estas últimas características para dejarlo un poco más en claro. Un software nunca será perfecto, sin embargo nosotros como programadores tenemos la responsabilidad de hacer o realizar constante mantenimiento a este para mejorar las funcionalidades que tiene. Ahora, para que nosotros podamos realizar un mejor mantenimiento, tenemos que checar que las partes que conforman el código de nuestro software sean coherentes, sean legibles y sobre todo que sean partes específicas y cortas. Es decir, que no siempre mucho código quiere decir que estemos programando mejor, ya que suele suceder que al tener muchas líneas de código no podemos enterarnos muy bien de qué es lo que está haciendo cada parte, por lo que el mantenimiento se hace más difícil. Se hace más dificultoso. Debido a esto mismo, a que al ser muchas líneas de código para revisar, nosotros no estamos al pendiente tanto de todos los errores, entonces va a ser más difícil la localización de estos y su posterior corrección. De mismo modo, al ser un programa tan secuencial, puede ser que una instrucción en la línea 1 esté relacionada a una que está en la línea 50 y otra que está en la línea 200. Entonces tendremos que ir checando línea por línea para ver en todas las partes donde está relacionada esa parte específica de código que nosotros intentamos solucionar y si no afecta de forma negativa a otras partes del sistema ya creado. Aunado a esto, como hemos dicho, existe la redundancia, es decir, que hay partes de nuestro código que se van a repetir en ciertos lugares o en diferentes lugares porque tienen que cumplir una función muy similar. Poniendo de nuevo el ejemplo de la suma, podríamos ver nosotros que en la línea número 2 estamos realizando una suma de dos números. Y después en la línea número 800 estamos realizando de nuevo una suma pero con diferentes números. O estamos realizando una suma con los mismos valores pero lo estamos ocupando para una cosa distinta. Entonces ahí estamos repitiendo exactamente el mismo trozo de código en dos apartados diferentes, lo que hace que nuestro código esté repetido más veces y sea más difícil realizar cambios, realizar mantenimiento y sobre todo se va extendiendo mucho más el código, de nuevo volviéndolo más difícil de manejar y de leer e incluso de entender. Y repitiendo, el que nosotros tengamos un código largo y complejo no quiere decir que lo estemos haciendo de la mejor manera o de la más óptima, ya que puede ser que estemos enredando demasiadas cosas o estemos repitiendo muchos apartados que podrían simplificarse en menos líneas. Es por ello que el paradigma estructural o secuencial no es tan recomendable, debido a toda esta redundancia y esta pérdida de información valiosa que nosotros tenemos en el proceso. Pero ahora hablemos de las estructuras de datos. Una estructura de datos es un sistema o una forma de organización de información.
Nosotros en la programación tenemos múltiples estructuras de datos, y la más simple de ellas es la variable, capaz de almacenar un único dato de un tipo definido dentro del lenguaje. Nosotros podemos generalmente especificar el tipo que se va a almacenar en ella, o podemos ir cambiándolo a lo largo del programa, depende si nuestro lenguaje es tipado o no tipado. Ahora, esto es la estructura más básica. También tendremos las constantes, que a diferencia de las variables no van a cambiar en ninguna parte del programa, sino desde la definición del inicio se van a mantener iguales esos valores hasta el final del mismo. Además, nosotros tenemos estructuras más complejas, capaces de almacenar una multitud de datos mayor. En este caso se dividen en dos grupos, las estáticas y las dinámicas. La diferencia es que las estáticas van a mantener la misma cantidad de espacios desde el momento de su definición hasta el momento en que dejemos de usarlas, mientras que las dinámicas van a poder estar en constante actualización, añadiendo, recortando datos, insertando y demás. En el caso de ambas, los datos que se almacenen pueden ser modificados a lo largo del tiempo. Por el lado de las estáticas tenemos a los arreglos estáticos. Estas estructuras tienen elementos asignados con un índice, es decir, elementos enumerados, por decirlo de algún modo, partiendo desde el índice número 0 hasta el índice número n-1, es decir, la cantidad de elementos que tenga menos 1. Si nuestro arreglo tiene 10 elementos, el índice va a empezar desde 0 y va a partir hasta 9. Cada uno de estos índices va a tener asignado un valor al cual vamos a poder acceder por medio de él. También se considera estructura de datos a los strings. Básicamente son cadenas de texto, es decir, van a poder almacenar múltiples caracteres dentro de ellas, formando palabras, formando frases. Estas estructuras son muy usadas. También tenemos a los conjuntos, que son colecciones de datos sin orden ni valores repetidos. Estas se acceden como tuplas de clave valor. Es decir, nosotros vamos a llamar a un elemento de un modo y con él vamos a obtener el valor. El valor va a poder cambiar, sin embargo la clave de acceso no. Por ejemplo, si tenemos una lista con un conjunto con 3 elementos, que son el número 500, el número 200 y el número 100, no van a tener un orden específico, pero podemos llamarlos como primer número, segundo número, tercer número. Accediendo a esta tupla, vamos a poder obtener los valores para primer número 500, segundo número 200 y tercer número 100. Mientras que por el lado de las estructuras dinámicas vamos a tener las pilas, que son conjuntos de datos donde se van almacenando todos uno sobre el otro, por lo que el último dato que hemos colocado es al cual se puede acceder primero. De mismo modo tenemos las colas, similares a las pilas, los elementos se van agrupando uno sobre el otro. Sin embargo, en esta ocasión se va accediendo desde el primer elemento que ingresamos y se deja al último el elemento final. Igual contamos con las listas o arreglos dinámicos, similar a los arreglos estáticos. Sin embargo, estas pueden aumentar o disminuir su tamaño, recortar índices, agregar nuevos elementos o retirar alguno ya existente. Y por último tenemos las relaciones con árboles y con grafos. Pero todas estas estructuras que nosotros ya hemos visto, no siempre vamos a manejarlas todas en los mismos lenguajes o no vamos a verlas de la misma manera. Ya que, por ejemplo, un conjunto de clave valor en JavaScript se llama objeto, mientras que en Java es un map y en PHP es un array como tal. Mientras que un arreglo, que como hemos visto se maneja por índices, en JavaScript es un array, en Java es un array o un array list si queremos que sea dinámico, y en PHP simplemente es una lista. Otra parte muy importante que conforma nuestros programas van a ser las estructuras de control. Estas son capaces de modificar el flujo de la aplicación en base a ciertas decisiones o ciertos ciclos que se realicen. En este caso tenemos dos grupos, las condicionales y los ciclos. Las condicionales, como su nombre lo indica, van a realizar una acción en consecuencia de una elección que se realice dentro del programa. También son llamadas decisiones. En este grupo encontramos principalmente a 4. El if o condicional simple recibe una condición y si se cumple realiza la acción.
En caso contrario, no realiza nada y sigue con el programa como debería ser habitual. El if-else o condición doble. En este caso, se cumpla la condición, va a realizar una acción, y cuando no se cumpla va a realizar otra acción distinta. No pueden ejecutarse ambas al mismo tiempo, sino que va a depender si la acción resulta verdadera o si resulta falsa. Además, tenemos las condicionales múltiples. Estas van a evaluar múltiples condiciones en cadena, y tenemos dos. La primera es el if-else-if, o if anidados. En este caso, se va a ir evaluando cada una de las condicionales, y en caso de que se cumpla alguna, va a realizar lo correspondiente que ahí se indique. Si no se cumple, va a pasar a la siguiente, buscando que se cumpla al menos una de ellas. Si ninguna de ellas se cumple, se realizará lo que se estipule en la cláusula else, y si esta no existe, el programa seguirá con un flujo normal. Y la otra es el switch. Esta es muy diferente al if, ya que en lugar de evaluar una decisión, va a tomar una decisión en base a una expresión, una variable o algún valor que se pase como parámetro, evaluándolo con una sentencia de casos. Es decir, va a tener un caso número 1 o un caso número 2 o un caso número 3, y en caso de que alguno de ellos se cumpla, va a realizar las acciones encapsuladas en él. Si no, va a buscar la cláusula default. Si esta no existe, directamente va a continuar con el programa con un flujo normal. Mientras que por el lado de los ciclos, que son repeticiones de una serie de instrucción, tenemos al ciclo for. Este va a ser manejado por una condición, como las que nosotros encapsulamos dentro de los if, pero además va a tener una variable y un contador. La condición va a limitar cuántas veces o hasta qué va a ejecutarse el ciclo. El contador va a hacer que la variable vaya aumentando hasta llegar a esa condición. Si nosotros limitamos un ciclo a que imprima una palabra 10 veces, va a repetir esas palabras 10 veces, ni una más ni una menos. Este ciclo for tiene posibles variantes según el lenguaje, ya que en algunos se implementa el for each, que básicamente es un for controlado no por variables, sino por un arreglo, donde cada iteración va a depender de los elementos que tenga el arreglo correspondiente. Enlazado a él tenemos el for else, similar a for, pero en este caso, especialmente cuando se trata de arreglos, en caso de que el arreglo no tenga ningún elemento, va a ejecutar la sentencia else. Si el arreglo sí cumple con la condición que se le especifica, entonces va a recurrir a ejecutar el for. Por otro lado, tenemos al ciclo while. Este ciclo va a depender enteramente de una condición, por lo que si esta condición se cumple, va a entrar al ciclo y ejecutarlo hasta que la condición deje de cumplirse. Mientras que si la condición nunca se da, nunca va a ejecutarse el while. Por ello se le considera un ciclo indefinido, ya que este puede ejecutarse 0 veces o n veces, es decir, la cantidad de veces que el usuario indique. Finalmente tenemos al do while, muy similar al while. Sin embargo, este va a ejecutarse al menos una vez, y después de esa primera ejecución va a verificar si el proceso puede continuar repitiéndose. En caso contrario, sale del ciclo y habrá ejecutándose una única vez. Sin embargo, estas estructuras no están aplicadas en todos los lenguajes, por lo que en algunos lenguajes van a existir ciertas estructuras y en otros van a estar unas distintas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Python, donde no existe la estructura do while, es decir, no podemos iniciar un ciclo por primera vez y después repetirlo. Nosotros lo que tenemos que hacer en Python es escribir las líneas de código que nosotros queremos antes del while y en el while repetirlo, así queremos simular el ejemplo de un do while. Pero sí existe la estructura for else, algo que en la mayoría de lenguajes no existe. Otro caso es C, donde no existe la estructura switch. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero les haya gustado y les haya sido útil e interesante. El próximo video será sobre la
programación orientada a objetos. Así que si les interesa el tema, esténse al pendiente. Yo sin más me despido, agradezco a todos haber visto el video. Adiós.